Buenos días a todos los que nos están acompañando en la sala Zoom y también a través de las redes sociales del Centro Cultural. A nombre de Petro Perú le damos la más cordial bienvenida a los docentes, escolares, estudiantes e investigadores que nos acompañan esta mañana. Para nosotros es muy importante desarrollar este tipo de acciones en beneficio de los estudiantes de todo el país. Estamos muy contentos y muy expectantes de este nuevo ciclo que iniciamos el día de hoy para poder aprender y conocer de parte de una experta sobre el tema de ciencia. Este ciclo se llama Conocer es Querer. Esta es la segunda sesión o programa que organizamos este año en el marco de la política cultural de Petro Perú y de la importancia de aprender y recordar el valor que tienen las diversas disciplinas y campos del saber para el desarrollo de todos nosotros, ¿no? La educación para Petro Perú es importante y es una vía para lograr el desarrollo en nuestro país. ¿Y de qué manera lo hacemos en esta oportunidad? De la mano de unos expertos para poder llegar a ustedes, estudiantes, que están ávidos de aprender y de conocer nuevas herramientas y conocimientos en su formación. Bien, esta mañana tenemos la participación de María Ángel Paolini Padrón. Ella es divulgadora de contenido científico. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos poder acompañarnos en este ciclo. Hoy iniciamos la conferencia Hablemos de Inmunidad y Vacunas a través de Kathleen Caricó, la madre de la vacuna contra la COVID. Y la siguiente semana tendremos la segunda sesión que se va a llamar ¿Qué hace la ciencia frente al cambio climático? Son temas importantes y necesarios que debemos meditar y detenernos un momento para avanzar en nuestra sociedad. Nuestra experta del día de hoy es licenciada en química y especialista en ciencia de los alimentos, es divulgadora de la ciencia basada en evidencia, es conferencista y blogger. Desarrolló su carrera en el área de química analítica, diseñando metodologías para la cuantificación de metales pesados en naftas a través de técnicas como absorción atómica y cromatografía de gases acoplada a masas. Luego de culminar la maestría en ciencia de los alimentos, trabajó en una línea de investigación para desarrollar alimentos dirigidos a comunidades vulnerables y con requerimientos especiales de alimentación. Posteriormente se dedicó al área de comercialización de equipos para cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas. Actualmente se dedica a la divulgación de contenidos científicos con énfasis en visibilizar a las mujeres científicas y su aporte a la sociedad, como impulso para que las nuevas generaciones tengan modelos a seguir en el área de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un placer tenerte, María Ángel, esta mañana, y quiero darte el pase para iniciar este nuevo ciclo Conocer es Querer, con el tema de ciencia para todos nuestros estudiantes. Bienvenida, buenos días. Aldo, muy buenos días, muchísimas gracias por esa presentación. Perdón por los nombres tan complejos, ya uno se acostumbra a esos nombres y se hacen en la cotidianidad y se nos olvida que pueden ser difíciles de pronunciar. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí. Gracias por su puntualidad, por sumarse a esta experiencia de Conocer es Querer, que me parece bellísima. Le agradezco a Senia la oportunidad de esta invitación tan bonita para hablar de un tema tan interesante como es conocer de la ciencia a través de las historias de vida de mujeres científicas, que tal cual como lo ha comentado Aldo, ha sido como una gestión que he estado haciendo a través de varios años, sobre todo en mis redes sociales, sobre todo porque siento que es necesario que tanto chicos como chicas
puedan conocer las historias de las mujeres científicas y el legado que esa otra parte de la población ha tenido para con nosotros. Y quiero comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Alguna vez han pensado en cambiar el mundo con sus acciones? A ver quién me levanta la manito y quién ha pensado en algún momento, yo siento que puedo cambiar el mundo con una acción en particular, en mi comunidad, en mi colegio. Mira, ahí está mi tocallita ya levantando su mano. Gracias, Lisette también se suma. Y en efecto, gracias, Daniel, en efecto, muchas personas podemos estar transitando experiencias personales que de cierta manera nos invitan a pensar, bueno, si yo esto lo hago para otras personas, si yo comparto mis experiencias y mi conocimiento con otras personas, ¿puedo cambiar en algo lo que está ocurriendo? Quizás alguna circunstancia que se esté manifestando a mi alrededor, que me genere disconfort o que de alguna manera me hace sentir incómoda o incómodo. ¿Qué puedo hacer yo y qué está a mi alcance para gestionar este mundo en el que vivimos? Entonces, cuando yo supe que las niñas, específicamente las niñas, ya a partir de los 6 años y debido al entorno cultural y social alrededor de ellas, empezaban a acumular inseguridades de elegir carreras en el área de las STEM, que como bien lo definió Aldo, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, me dije a mí misma, tengo que hacer algo, porque soy mujer, porque además soy científica, además yo me enamoré de mi profesión desde muy chiquita y dije, bueno, si yo tuve ese privilegio de enamorarme de mi carrera cuando estaba muy chiquita, ¿cómo puedo hacer ahora para que tanto las chicas como los chicos que nos acompañan en esta sesión y los docentes y adultos influenciadores que comparten experiencias con los chicos pueden generar acciones que ayuden a fomentar el estudio de la ciencia en las más jóvenes? Entonces lo voy a hacer. Y así me emprendí este camino de compartir a través de las redes sociales historias de mujeres que han hecho la diferencia a través de sus profesiones, de sus trabajos y de sus investigaciones. Entonces, quiero invitarles a hacer ahora un ejercicio. Vamos a cerrar ahora los ojitos y vamos a imaginarnos a una persona científica, ¿ok? Vamos a imaginar una persona científica y vamos a explorar qué es lo primero que nos viene a la mente. ¿Cuáles son esas imágenes? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde se encuentran? Y me encantaría que me compartieran en el chat cómo se imaginan a una persona científica. Vamos a ver, yo voy a abrir aquí mi chat para leerles y entonces escuchar un poquito o parafrasear un poco cómo es para ustedes o cómo debe lucir una persona científica. Vamos a ver qué me van comentando por ahí en el chat. Lo primero que les venga a la mente va a estar bien. Alguna forma, alguna edad, algún lugar de trabajo que ustedes se imaginen que está asociado a una persona científica. Vamos a ver qué nos van diciendo por ahí. Por aquí David dice que altos, jóvenes y feos. Mira, qué interesante. A ver qué más nos comparten por allí. Si a alguno se le ocurre el nombre de una persona científica, también lo pueden colocar allí. María Ángel, bueno, en el Facebook tenemos a Susana Vázquez que dice Einstein, sacando la lengua en un cuadro. Ah, mira, qué bien, gracias. Mira, por aquí María Ángel dice, con lentes, bata, una persona mayor con rasgos intelectuales. Daniel dice que con una bata y con lentes. Altos, con lentes y bata blanca. Miren cómo nos vamos haciendo esa imagen. Albert Einstein, dice Jennifer. Inteligente, como Isaac Newton. Muy bien, nos dice aquí a Abigail. A ver, ¿qué otra cosa, qué imagen se nos viene a la mente? A ver si en Facebook nos van comentando algo más de cómo se imaginan a una persona científica. Por aquí dicen, me imagino una persona joven en un laboratorio con unas batas e implementos, guantes altos, inteligentes y hábiles.
despeinados como Einstein. Y Daniel dice Albert Einstein. Fíjense que en la mayoría de los casos, ustedes han respondido con nombres de caballeros. Me lo imagino como Pedro Paulet, con bata, lentes y muy inteligente. Me imagino una persona con bata blanca, inteligente, y el lugar un laboratorio. Me imagino como una persona sabia e inteligente con solo verla. La típica bata blanca y los lentes. Y sí, por mucho tiempo esa ha sido nuestra imagen. Y miren que no es casual que ninguno ha abierto el espacio de imaginárselo mujer. Marie Curie, muy bien, Saraí ya nos habla de nuestra insigne y muy querida y recordada Marie Curie. Pero a ver, los voy a invitar a hacer otro ejercicio. Ya nombraron a Marie Curie, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántas científicas mujeres son capaces de nombrar? Vamos a ver, tanto en Facebook como aquí en la sala de Zoom. Heidi Lamar, mira, Dafne, qué bueno, me encanta que puedas nombrar a Heidi Lamar, nuestra precursora del Internet, qué bueno, fíjate. A ver, además de Marie Curie y de Heidi Lamar, ¿qué otra científica? Margarita Salas, tan bella, recientemente fallecida, española, muy querida dentro de la comunidad de mujeres científicas. Liz Mittner, Zuli, gracias, mira qué bonito, qué bueno. Marie Curie, la nombra Fabiana también. Ada Lovelaci, fantástico. Jocelyn Bell, ay, me encanta leer acá en el chat, no sé si lo estamos teniendo así de frecuente en el Facebook, pero mi corazón, mire, está así a millón de leer tanta. Rachel Carson, Rosalind Franklin, Ada Lovelaci, Carolina Herschel. Me encanta que puedan nombrar varias mujeres científicas, porque no es lo común, no es lo usual, no es lo típico. Fíjense que al principio, cuando yo les hablaba de una persona científica, lo primero que nos viene a la mente son hombres. Y luego que abrimos el abanico y les pregunto, ¿y las mujeres dónde están? Y entonces mira, aquí empiezan Flora de Pablo, María Blasco, y Irene Joliot Curie, la hija de Marie Curie, también ganadora del premio Nobel. ¡Ay, qué bonita! María Ángel, mi tocallita. Marianita Salas también, excelente. Qué gusto y qué placer, qué orgullo saber que estas nuevas generaciones están familiarizadas con la vida de esas insignes mujeres científicas que han hecho y han marcado la diferencia. En algún momento se imaginaron, voy a cambiar el mundo, y lo están logrando. Entonces, lo que necesitamos y conversar aún más es darle visibilidad, hacer mayor visibilización de esos trabajos, de esas mujeres científicas, para que no ocurran como los casos de Rosalind Franklin o de otras mujeres que han permanecido en el anonimato. ¿Sí? De hecho, hay un conocido fenómeno llamado el efecto Matilda, que, bueno, está en honor a la primera mujer que reconoció que su trabajo no había sido reconocido por el hecho de ser mujer. Y aquí, sin ánimos de hacer recriminaciones, es algo que está en la historia y creo que todas y todos estamos en la disposición y en la disponibilidad de resolver. Entonces, por eso, en nuestra sesión del día de hoy, vamos a estar conversando acerca de la vida de Kathleen Caricó, que recientemente ha sido bautizada como la madre de la vacuna contra la COVID, quien ahora ostenta el título de vicepresidenta senior de la empresa BioNTech RNN Pharmaceutical, o Biotech, la famosa casa productora de la vacuna Pfizer, que posiblemente ustedes hayan escuchado hablar, porque es una vacuna que ha sido muy polémica y ya les voy a ir contando por qué. Pero antes de eso, mira, me encanta cómo siguen nombrando mujeres científicas. Estoy que le tomo una foto a esto porque esto me hace realmente muy, pero muy feliz. Vamos a hablar un poco de los virus, vamos a conocer de qué va este tema de los virus para entender de cierta manera por qué ha sido tan complejo este asunto de encontrar una vacuna que sea
del todo eficiente. Fíjense que las vacunas, si bien es cierto, no nos protegen del contagio, lo que sí están haciendo en este momento con ambas dosis es ayudarnos a que la condición o la sintomatología asociada al contagio, en este caso específico por la COVID o el virus SARS-CoV-2, no sea tan agresivo y de alguna manera nos proteja de situaciones como hospitalización o respiración asistida, que puede ser situaciones más complejas y que ya sabemos que ha sido responsable del fallecimiento de miles de personas en el mundo. Entonces, para hablar de virus, tenemos que hablar necesariamente de estos organismos muy, muy, muy pequeñitos. Yo ahí les pongo una imagen como para que tengamos una idea de lo escurridizos que pueden ser estos fulanovirus. Los virus han existido toda la vida, toda la existencia de la humanidad ha estado o ha sido acompañada de diversos virus. Y ustedes se preguntarán, bueno, si siempre hemos vivido con los virus, ¿cómo es que unos virus matan y otros no? ¿O cómo hemos podido sobrevivir a algunos virus? Y allí necesitamos hablar de nuestro sistema inmunológico, esa capacidad, esos pequeños soldaditos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que de alguna manera combaten la presencia de estos virus que, como lo dice acá en esta definición, tienen unas características bien particulares. Son muy infecciosos en su mayoría, son muy, muy, muy pequeñitos, son acelulares y esta es una característica muy importante porque el hecho de que sean acelulares nos diferencian de por lo menos nosotros, los seres vivos, incluso de los animales y las plantas, porque al ser acelulares, ellos necesitan un huésped para poder multiplicarse y hacer su trabajo de generar esa infección o ese correlacionamiento de la infección, ¿ok? Entonces, los virus siempre, siempre, siempre van a necesitar un espacio como la célula para poder multiplicarse. Si no hay célula, el virus no se puede replicar. Esa es la razón por la cual, sobre todo en las más recientes investigaciones, ya podemos descansar tranquilos y tranquilas en el que en la superficie, sobre todo en las superficies de materiales como los mesones, las cajas de cartón, las bolsas plásticas, el virus sobrevive muy poco, porque como ahí no hay células, no hay quien le permita replicarse. Evidentemente, aquí hay que mantener ciertas normas o protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, antes y después del contacto con superficies que hayan sido posiblemente estado en contacto con manos de personas que no conocemos y que no sabemos si están contagiadas o no. Entonces, seguimos o mantenemos estos protocolos de bioseguridad para evitar que con nuestras manos, por ejemplo, nos toquemos los ojos, las mucosas de los labios y de la nariz y que a través de esa transmisión nuestras manos se conviertan en el vehículo de contagio de estos virus. Eso quiere decir que en las superficies como nuestros equipos móviles, nuestras tazas, nuestras bolsas, el virus puede estar, pero no sobrevive más de 24 horas. Entonces, si ustedes tocan bolsas o están en contacto con artículos que han estado en contacto con otras personas, el lavado de manos con agua y jabón o la utilización del gel hidroalcohólico es una medida precautoria o de seguridad para eliminar los posibles virus que nos podamos transmitir de un lugar o de una superficie a otra. Entonces, entendiendo que estos virus suelen estar buscando células vivas para poder replicarse, entonces las vacunas necesitamos que funcionen, uno, o previniendo que esos virus entren a las células, o dos, haciendo que nuestro sistema inmunológico, que son esas celulitas que están dentro, o esos soldaditos que están dentro de nuestra célula, lo puedan reconocer.
Y aquí me voy a remontar al pasado. Seguramente ustedes recordarán que sus adultos influenciadores, papás, mamás, abuelos, solían decirle cuando estaban pequeños, cuidado con la tierra, no te acerques mucho. Cuando tocaban un animalito, su mascota, le decían, hay que lavarse las manos. ¿Y por qué razón hacían nuestros adultos influenciadores eso? ¿Y por qué posiblemente aún no lo sigan diciendo? Porque el sistema inmunológico aprende por la experiencia, pero a veces aprende por experiencias que son muy difíciles de combatir. Nosotros nacemos con un sistema inmunológico que no sabe, tiene que ir a la escuela, pero la escuela del sistema inmunológico es en esencia ponerse en contacto con virus, con bacterias o con otros microorganismos que le enseñen cuando algo es bueno y cuando algo no es tan bueno. Entonces, en ese proceso nos podemos enfermar, podemos contagiarnos de otras enfermedades, quizás no tan graves como la COVID, pero sí, por ejemplo, de una gripe o de una infecciosa como el sarampión o como otras de estas enfermedades. Así es como aprende nuestro sistema inmunológico. Entonces, una de las cosas que han intentado hacer los y las científicas es cómo le podemos enseñar al sistema inmunológico antes de contagiarse. Pero para aprender eso, vamos a explorar otra fase que tienen las células y que tienen los virus, que es que están constituidos por una cadenita, ¿sí?, que se llama cadena de ácidos nucleicos, que es la computadora del virus. Y esa computadora, que la llamamos ADN y ARN, ambas, están rodeadas por una capa de proteínas que la protege. Esa capita de proteínas, téngalo ahí en memoria, porque es lo que le va a funcionar y lo que le sirvió a Katalin Karikó para poder lograr la eficiencia de la vacuna que ella ha desarrollado a través del ARN mensajero. Pero ahora entonces vamos a hablar de cómo funcionan las vacunas. A ver, me levantan la manito. ¿Quiénes saben de dónde viene la palabra vacuna? A ver, yo voy a mirar en el chat y vamos a ver si en Facebook alguien sabe cómo fueron bautizados o por qué fueron bautizadas de esa manera las vacunas. Vamos a ver si conocen esa historia y me ayudan a construirla. Por ahí María Ángel ya nos había comentado que debemos enfrentarnos para generar los anticuerpos, y así es. Así aprende el sistema inmunológico. Pero el detalle es que si nos enfrentamos a virus que puedan ser muy peligrosos o a infecciones, bacterias que sean muy peligrosas, nuestra vida puede estar en juego, que es lo que sucede, por ejemplo, con estas patologías como la COVID, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién sabe por qué se les llaman vacunas a las vacunas? Vamos a ver quién ha leído de la historia de las vacunas. Pareciera que no sé si en Facebook saben por qué las vacunas se llaman vacunas. Es una historia bien anecdótica, bien particular, se las voy a contar ahora. Fíjense. Por Pasteur, no, fíjate, eso fue mucho antes de Pasteur. Fíjense. Quiero presentarles a una mujer insigne, Mary Wortley Montagu. Ella fue una filántropa, una dama de la sociedad que tuvo una estadía bastante larga en Estambul, y allí se dio cuenta que las personas originarias en Estambul tenían un procedimiento bien particular llamado variolización, porque en aquel entonces la enfermedad a combatir o la enfermedad que estaba diezmando a la población era la viruela. Ustedes seguramente ya ni recordarán cómo es la viruela, porque la viruela fue prácticamente erradicada y fue decretada erradicada por la Organización Mundial de la Salud ya en los años 80, gracias a este trabajo de los precursores de la vacuna. Por allí dice Juan Yari que curar a las vacas. Sí, fíjense, de ahí viene. Ya les voy a contar esa historia que es bien, bien interesante. Edward Jenner va a ser mi segundo personaje invitado acá. Pero antes de Edward Jenner, que se le considera el padre de las vacunas y el padre de la inmunidad, estaba esta señora que descubrió este proceso de variolización. Y entonces imagínense, en aquel entonces no existían vacunas, no se sabía de los procesos infecciosos
Louis Pasteur todavía no había descubierto todo este proceso de cómo era la transmisión y la presencia de microorganismos infecciosos. Entonces íbamos literal a la buena de Dios y nos contagiábamos. Y nuestro sistema inmunológico no estaba lo suficientemente fortalecido, algunas personas podían fallecer. ¿Qué era lo que pasaba con la viruela allá y entonces, en aquel momento? Entonces, lo que descubrió Mary Wortley es que a las personas, fíjense lo interesante, en la tribu decía, bueno, elegían a una persona que se debía contagiar con la viruela. Imagínense lo aterrador que podría ser en aquel momento decir, mira, si yo me postulo como voluntario para contagiarme de la viruela. Esa persona se le contagiaba con la viruela vacuna, ¿sí? La viruela vacuna es menos complicada o menos agresiva en el caso de los seres humanos, pero podía generar las pústulas características de la viruela. Esa persona contagiada, entonces, a través de las llagas, empezaba a inmunizar al resto de las personas. ¿Y cómo lo hacían? Les cortaban, les hacían pequeñas cortaduras en el brazo, hacían pequeñas cortaditas en el brazo, y en esas cortaditas le inoculaban el virus. Le inoculaban el virus, y entonces las personas, a través de esa pequeñita cantidad, generaban anticuerpos, como lo dijo por allí María Ángel, y protegían a ese individuo de contagiarse de la variante de la viruela humana, que era mucho más agresiva. Entonces, en ese entonces, bueno, lo hacían las tribus, no se sabía nada de vacunas, todavía de hecho no se conocía todo este tema de las vacunas, pero ellos ya hacían esto que llamaban variolización y con eso se protegían de contagiarse y morir por causa de la viruela. De hecho, esta señora hizo este procedimiento con su hijo y con eso lo protegió sin saber lo que era inmunidad en ese momento, pero lo protegió de contagiarse de la viruela de la variante humana, que como ya les dije, era mucho más compleja, mucho más agresiva que la variante vacuna. Entonces, después de ese tiempo, fíjense, Mary vivió entre 1689 y 1762. Entonces, allí sí hablamos de Edward Jenner, el padre de la inmunidad, el padre de la vacuna, también conocido, que fue el primer médico en usar la técnica de la variolización con fines preventivos. ¿Y cómo lo hacía? De nuevo, repetía el proceso. Tomaba variantes de la viruela vacuna y por eso se llama vacuna, lo que ellos hacían. El término variolización se acuñó y luego se transformó en vacuna porque la primera dosis de protección o de inmunización se tomaba de la variante vacuna de la viruela. Entonces, se le inoculaba nuevamente a las personas. De hecho, el estudio lo hizo con niños, algo inédito en aquel entonces y que fue muy criticado, ¿sí? Y eso fue en 1796. Desarrolló la primera vacuna de la historia. Por aquí hay algunos que nos están hablando de todo el trabajo de Louis Pasteur, que fue posterior a ese, justamente. Aquí Ángel nos comenta que proviene de la palabra vaca, mediante la elección de dicho término, se le rinde homenaje tal cual a Edward Jenner. Pero fíjense que este trabajo que hizo Edward Jenner fue muy polémico, porque ¿qué hizo él? Él agarró un grupo de niños de aproximadamente 8 años, los inoculó con el virus de la variante vacuna de la viruela y los encerró en un establo, los mantuvo ahí una cuarentena, para esperar a que esos niños evolucionaran con esas pequeñas cantidades de virus que le habían colocado. Algunos se enfermaron, algunos tuvieron quebranto, vómitos, algunos de esos típicos síntomas que estaban asociados a la viruela, pero luego de ese periodo, unos 3 o 4 días después, que ya empezaron a ver que algunos niños sobrevivían y se sentían bien, fueron expuestos a la variante humana de la viruela. Miren qué arriesgado el ejercicio. Lo sometió a la variante de los humanos y encontró que ninguno de estos niños se contagió. Entonces, a partir de ese proceso es cuando
de cierta manera se descubre, hay un método a través del cual nosotros podemos proteger, y fíjense, con fines preventivos, podemos proteger a la población del contagio con la viruela, ¿ok? Fue un éxito, como les dije, muy polémico, fue muy difícil de aceptar por la comunidad médica porque todo este tema ético de experimentar con humanos, de experimentar con niños, fue muy arriesgado. Y por muchos años, el trabajo de Edward Jenner ni siquiera fue conocido. Se mantuvo así como en el anonimato porque de cierta manera se le consideraba muy vergonzoso lo que él hizo a través de estos ejercicios con las vacunas. Entonces, pero aún así, después de muchos años y después de reconocer el gran trabajo de Edward Jenner, recibió este nombre de ser el padre de la vacuna y el padre de la inmunidad, porque fue el primer científico, la primera persona científica en describir un método para proteger a las personas de ciertos y determinados elementos que todavía no se habían identificado porque todavía no teníamos la capacidad tecnológica para poder mirar a los virus, de la existencia de algo que estaba generando enfermedades muy contagiosas. Y como eran enfermedades muy contagiosas, entonces necesitábamos proteger. Este proceso, este camino nos ha tomado varios siglos y llegamos a lo que se conocen como las vacunas modernas, que son una serie de protocolos que lo que buscan es justamente prevenir el contagio de ciertas y determinadas enfermedades, enfermedades que en su mayoría son extremadamente contagiosas. Entonces, vamos a encontrar entre los diferentes tipos de vacunas, vamos a encontrar las vacunas con virus o bacterias vivas, pero como ligeramente dormidas. Se les conocen como vacunas vivas atenuadas. Y, por ejemplo, tenemos allí las vacunas contra el sarampión, contra la papera, contra la rubiola. Prácticamente todas esas enfermedades infecciosas con las que nos vacunan cuando estamos muy pequeñitos, seguramente ustedes no recordarán, los adultos que nos acompañan el día de hoy, que ya son padres, saben que esto está dentro del protocolo de vacunación de nuestro país y efectivamente lo que se inocula, porque el proceso sigue siendo la inoculación, una pequeñísima cantidad del virus o la bacteria para que el sistema inmunológico del bebé aprenda a reconocer cuando está allí. Acto seguido, después que el proceso de inmunización se encarna en el cuerpo, si ese bebé o ese niño es expuesto al virus, el sistema inmunológico dice, epa, yo conozco este virus que viene allí e inmediatamente genera toda esa artillería para proteger al cuerpo de la persona de los síntomas, que pueden ser en muchos casos muy agresivos, de esta enfermedad. Pero hay otros tipos de bacterias. Por ejemplo, hay vacunas que son o que utilizan bacterias y virus inactivados, como por ejemplo la vacuna de la hepatitis A. Allí lo que se hace es que se inocula el virus inactivo, es decir, no se van a manifestar los síntomas, pero ya el sistema inmunológico se levanta una bandera y dice, ok, reconozco esta información que me estás colocando aquí, la voy a guardar en mi archivo y si llego a reconocerla por allí, ya yo tengo la información de cómo la voy a prevenir o cómo voy a defender a la persona de la presencia de ese virus o de esa bacteria. Con el paso del tiempo se han ido mejorando las técnicas para desarrollar las vacunas. Y así hemos llegado a vacunas un poco más complejas desde el punto de vista de la tecnología, porque son vacunas recombinantes que combinan polisacáridos, que combinan proteínas y que ayudan a eliminar la protección de ciertos virus y bacterias. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les hablé hace un ratito del virus que tenían una capa de proteínas que la protege? Bueno, el virus ha generado esa capa para poder sobrevivir y para poder defenderse de ciertos mecanismos que nuestro cuerpo tiene. Lo que hemos logrado a través del paso del tiempo y a través de la investigación es cómo eliminar esas barreras proteicas que están allí y generar vacunas que prevengan el contagio
o que prevengan la agresividad de la enfermedad de esos virus. Y entonces así hemos podido desarrollar, por ejemplo, la vacuna del VPH o contra el VPH, la vacuna de la tosferina y la vacuna contra el neumococo, que una de ellas, de hecho, ya está incluso dentro de los protocolos más modernos de la vacunación de los niños o de los infantes. Luego tenemos otras vacunas que utilizan toxinas en pequeñísimas cantidades, muy parecida a la vacuna viva, pero en este caso utilizan toxinas producidas o por la bacteria o por el microorganismo que genera la enfermedad. Aquí por lo general la enfermedad no la genera el virus o la bacteria, sino la toxina que ellos generan, ¿ok? Entonces en esos casos la vacuna del tétanos, que suele colocarse, por ejemplo, cuando tenemos algún corte con una pieza de vidrio o de metal que no sabemos si está contaminada o que está muy sucia y que esos microorganismos entran a nuestro cuerpo, entonces se inoculan ciertas toxinas para que el cuerpo reconozca, mira, yo conozco este tipo de toxina y el mecanismo que vamos a generar para proteger a las células de las características o de las condiciones de la enfermedad son estas. Entonces, aquí o hasta aquí tenemos, si se quiere, un recorrido por todos los tipos de vacunas que nosotros hemos podido incluso utilizar en nuestros protocolos de vacunación a nivel de Estado. Pero luego surge un nuevo tipo de bacterias, porque algo que no les he comentado y que es bien particular de los virus específicamente, las bacterias también, pero los virus en eso son mucho más astutos, y es que son extremadamente inteligentes a la hora de aprender nuevas formas de defenderse contra lo que nosotros hacemos con las células para protegernos. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de un término llamado resistencia, ¿ok? O resistencia a las bacterias o resistencia a los antibióticos. Y es justamente porque estos virus y algunas bacterias han desarrollado la habilidad de decir, ya yo sé que la vacuna o la medicación contra lo que yo hago está desarrollado y la persona lo conoce, entonces yo voy a empezar a mutar. Es un proceso natural. Las células, para garantizar la supervivencia, empiezan a cambiar sus comportamientos. Van cambiando ciertas y determinadas información en su código genético y eso les permite entonces defenderse de aquello que nosotros creíamos que era el medicamento o que era la vacuna preventiva. Como son tan inteligentes, y de hecho por eso es que han estado tanto tiempo entre nosotros, la ciencia ha tenido que desarrollar cada vez tecnología más sofisticada para combatir este proceso que llamamos inteligencia de los microorganismos. Y así llegamos a el último tipo de vacunas, que son las vacunas basadas en ADN o ARN mensajero. Hay dos tipos. Yo hablo acá del ARN mensajero porque es la que nos lleva a introducir la historia de Katalin Karikó, pero también hay vacunas que procuran hacer modificaciones en el ADN para que inoculando esa información, el cuerpo, nuestras células, nuestro propio sistema inmune aprenda a defenderse de estos cambios o de estas variantes de los virus y las bacterias con las que nos podemos contagiar en la cotidianidad. Porque como ya les dije, los virus están en todos lados, son tan pequeñitos que no los podemos ver, así que de manera inadvertida nos podemos contagiar. Por eso es que los protocolos de seguridad son tan, pero tan importantes. Llegamos a esta etapa de las vacunas utilizando ARN mensajero y aquí comenzaron unos temas éticos muy parecidos a los que se enfrentó Edward Jenner por allá en el siglo XV, que es cómo vamos a modificar el ADN, cómo es que nosotros vamos a modificar el ARN. Y para algunas personas esto puede ser entrar en unos, si se quiere, en una ruta un poco compleja, en el que, si se quiere, estamos haciendo modificaciones a la información y al código genético de las personas o de los pacientes, de quienes reciben el virus, y eso ha generado mucha angustia en la mayoría de las personas. Como científica, yo debo
admitir que creo que lo que nos falta es tener un poco más de la información. Lamentablemente, mucha de esta información es compleja, no se distribuye de la manera apropiada. Creo que los científicos hemos sido, de cierta manera, también responsables de eso, porque como, fíjense la imagen que ustedes tienen del científico, una persona en un laboratorio con los lentes hasta feíta y todo, con los cabellos así bien despeinados, que pareciera que como que no comparte mucho con el resto de las personas. Entonces, por muchos años los científicos fueron así, fueron como esa élite que no salía de sus laboratorios, como muy introspectivas, y de hecho pareciera que tienen ese fenotipo, es decir, esa persona como muy callada, muy reservada, muy inteligente, pero que tiene pocas habilidades para socializar con el resto de las personas. Y eso fue lo que hizo que tuviéramos esa gran división entre la ciencia y la sociedad. Pero para mí, la ciencia debe estar involucrada con la sociedad y la sociedad con la ciencia. Por muchos años, fíjense que Edward Jenner estudió medicina, pero la precursora de este proceso de variolización y la que lo trajo a Occidente fue una persona que no tenía ningún tipo de formación en medicina. Entonces, creo que la era colaborativa en el que nosotros también nos podemos hacer partícipes de estos procesos que se adelantan para protegernos, son necesarios. Y así como nosotros hoy en día, cuando estamos en la calle, usamos nuestra mascarilla y nos lavamos las manos, tenemos a personas científicas en los laboratorios haciendo su mejor o haciendo lo mejor que saben hacer, que es investigar y desarrollar nuevas formas de proteger a nuestro cuerpo de esos virus y de esas bacterias que no somos capaces de ver. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, por aquí veo que en el chat, muchas personas han hecho su tarea y han comentado acerca del nombre de la vacuna. Me encanta que sean tan diestras en encontrar la información. Esto ha sido una muy grata sorpresa para mí. De verdad que los felicito por tener esa intención de indagar y de investigar. Aquí puedo decir que misión cumplida para mí, porque esa es parte de la intención de hacer estos conversatorios. Entonces, vamos a mirar un poco ahora la historia de Katalin Karikó, que recientemente fue bautizada como la madre de la vacuna COVID. Pero ¿cómo fue que Katalin Karikó llegó hasta la vacuna contra la COVID? Como toda buena científica, eligió una línea de investigación. Katalin Karikó nació en Hungría, ¿sí? En 1955, estudió ciencias y desarrolló toda su línea de investigación en el área de la bioquímica. La bioquímica es una rama que, si se quiere, hace como una interfaz, una comunicación entre la biología y la química, que son dos ciencias básicas que, bueno, las personas estudian, si se quiere, como en dos caminos que van paralelos, pero que no se mezclan. Pero cuando tenemos la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, especializaciones, doctorados, maestrías en bioquímica, entonces tendemos un puente entre lo que puede hacer la química y lo que puede hacer la biología, ambas combinadas. Pero en 1985, y para quienes o para quienes son curiosos y curiosas, investigan un poco qué estaba pasando en Hungría por allá en los años 80, la situación estaba muy complicada, el régimen que imperaba en ese país hacía muy difícil que los investigadores pudieran desarrollar carreras. Para algunas personas era hasta peligroso llevar una vida como divulgador científico o incluso investigar en temas que podrían parecer polémicos. Y Katalin estaba convencida que quería trabajar en el tema de las vacunas, pero necesitaba hacer experimentos. Así que en el año 85, ella decidió aceptar una invitación, después de haber terminado su doctorado en la Universidad de Zurich, para irse a Estados Unidos y trabajar su proceso postdoctoral o su trabajo postdoctoral en la Universidad de Temple en Filadelfia, de nuevo en Estados Unidos. Es decir, se convirtió en una migrante que llegó a Estados Unidos, llegó con su familia, su esposo y su hijita, una hijita muy pequeña, que luego se convirtió anecdóticamente en una campeona olímpica, ganó medalla de oro en las Olimpiadas en Londres,
Así que, bueno, hizo una carrera hermosísima y miren, no necesariamente vinculada a la ciencia. Pero volviendo a la historia de Katalin, ella en 1985 emigra a Estados Unidos y ahí comienza a desarrollar todo un trabajo asociado con las moléculas del ARN. ¿Qué era lo que ella quería hacer? Entendiendo que el ARN es como la computadora de los virus y de las bacterias, ella dijo, a ver, si yo logro entender cómo funciona esta computadora de las células, yo puedo eventualmente modificar, vamos a decir de cierta manera, alterar, hackear esa información en el ARN de la célula y en lugar de generar una enfermedad, yo puedo generar la cura a las enfermedades. Fíjense cómo aquí el pensamiento de Katalin ni siquiera era prevenir. La idea de Katalin era curar enfermedades, era entrar a las células, ajustar el ARN de esas células y decirle, ya no vas a estar enfermo, ahora vas a estar saludable. Comenzó a hacer sus investigaciones, sus experimentos, incluso empezó a cruzar información entre lo que podía hacer con el ARN y lo que podía hacer con el ADN, de toda esa maquinaria que está en la célula. Y su idea, fíjense qué interesante, era introducir en las personas enfermas cáncer, VIH o algunas otras enfermedades, moléculas de ARN con instrucciones, fíjense, el ARN es como la computadora, entonces la intención de ella era introducir ARN con información nueva que le ayudara a las células a producir proteínas que las ayudaran a curarse. Entonces ella lo que quería era introducir a través del ARN información para que la célula tuviera un nuevo libro de donde aprender a cómo curarse solita. Fíjense que entonces el trabajo de Katalin allá y entonces era simplemente curar, no inmunizar, ¿ok? Fíjense que ya hemos hablado del trabajo de Edward Jenner, que justamente era proteger a las personas de contaminarse o de contagiarse de una enfermedad. El objetivo de Katalin en sus primeras de cambio era cómo curar a las personas de las enfermedades que ya existían y que hasta ese momento no tenían cura. El problema con Katalin en ese momento es que, si se quiere, era como muy adelantada a su tiempo. Fue una precursora de estos trabajos con el ARN. Muchas personas no entendían lo que ella quería hacer. De hecho, le parecía que era hasta poco ético hablar de cambiar la información del código genético o del ARN de las células y sufrió muchísimos rechazos. Por aquí Lisette nos comenta que Katalin pasó 40 años trabajando a la sombra, desarrollando esos avances de las inyecciones que hoy producen Moderna y BioNTech. Y así es, este trabajo arduo de Katalin no rindió frutos en esta primera década. Recuerden, ella llega a Estados Unidos en los años 80, comienza a trabajar en modificar el ARN de las moléculas. La década de los 90 fue terrible desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. De hecho, perdió subsidios y perdió subvenciones de casas que decían, no, este trabajo que usted está haciendo no es aceptado, no es prioridad. De hecho, lo que ocurría es que en los años 90 lo que se estaba trabajando era la modificación del ADN, no de la utilización del ARN, que parecen iguales, pero no, tienen información completamente distinta. Entonces, como sus ideas parecían muy adelantadas a su tiempo, ella no logró conseguir financiamiento para su trabajo. Y como ya les comenté, siendo migrante, ella tenía que mantener una visa de trabajo para poder seguir viviendo en los Estados Unidos. Entonces, la Universidad de Temple prescindió de sus servicios y consiguió un empleo, incluso con un salario inferior, en la Universidad de Pensilvania. Y aquí comienza una nueva etapa en la historia de Katalin Karikó, porque fíjense cómo venir de ser una excelente científica con renombre en su país, emigrar a un país donde nadie la conoce, empezar a procurarse
cierta línea de investigación, siendo mujeres en los años 90, pues evidentemente haciendo conocer su trabajo, pero las empresas que financiaban los trabajos de investigación no estaban conformes, no estaban convencidos que ese trabajo era el que había que financiar. Por lo tanto, decidió explorar otras alternativas, aceptar un trabajo con una paga menor y desarrollar otras líneas de investigación. Pero aquí me gusta mucho lo que ocurre porque aquí hay un giro de 180 grados en el destino de Katalin. Imagínense a Katalin en ese momento teniendo que aceptar un salario muy por debajo de lo que ella estaba capacitada, solo por poder mantener a su familia en los Estados Unidos. Tener que decirle, uy, parece que no estoy lista, quizás mi trabajo no es el adecuado. Incluso ella en algunas entrevistas confiesa que se sintió o que sintió que ella no era lo suficientemente inteligente, sentía que quizás su trabajo no era lo suficientemente bueno. Entonces, imagínense la cascada de emociones que pudo haber experimentado Katalin en ese momento, y los invito entonces a imaginarse quizás cuántas veces para ustedes ha podido ser así. Quizás cuando ustedes tienen una idea y quieren insistir en esa idea, pero quizás en ese momento no es el momento, no es el lugar adecuado, y lo que reciben es un no por respuesta. Allí es donde las personas se engrandecen, crecen y demuestran, yo digo que la gallardía y el material del cual están hechos. Katalin, a pesar de haber sentido que en algunos momentos no era suficiente, también estaba segura de que su trabajo era bueno, que eso podría rendir frutos, y así se va a la Universidad de Pensilvania, donde inició una nueva línea de investigación. Y como ocurre en la ciencia muchas veces, un encuentro casual, y así lo relata ella en su entrevista, en la fotocopiadora de la Universidad de Pensilvania conoce al doctor Drew Weissman. Drew Weissman, un inmunólogo, estaba buscando la vacuna contra el SIDA, y conociendo el trabajo de Katalin con todo este tema del ARN, él dijo, bueno, ¿será posible que con este trabajo que tú haces nosotros podamos encontrar cómo curar a las personas que han sido contagiadas con el VIH? Y empezaron a trabajar juntos. Y es así como a partir del año 2005, o de la década de los 2000, empezaron a trabajar, y justo en el año 2005 descubrieron que cambiando una letrita de la secuencia genética del ARN del virus, podían minimizar la respuesta exacerbada del sistema inmunológico y aumentaban la producción de esa proteína que hace que la célula pueda protegerse de la presencia de virus o de bacterias que pudieran enfermar. El problema con el trabajo de Katalin en ese momento era que ella generaba ese cambio en el ARN, pero cuando lo inoculaba en la célula, ella hizo experimentos in vivo e in vitro, es decir, con animalitos. Lo que ocurría era que el sistema inmunológico como que decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya va, déjenme protegerme. Y hacía que la célula se inflamara, y se inflamara tanto que muchas veces colapsaba. Y esto obviamente es un problema. Imagínense que nuestras células empiezan a inflamarse, empiecen a doler, empiecen a generar toda esta cascada. No funciona. Por eso es que el trabajo de Katalin hasta ese entonces no era útil. Pero cuando logran identificar que solo cambiando una letrita en la secuencia del ARN podían disminuir esa respuesta exacerbada, entonces sí podían introducir a través de una vacuna o a través de la inoculación de este ARN mensajero información para que las células pudieran sanar, ¿ok? Entonces, en 2010, este trabajo fue tan reconocido que dos empresas, y miren qué interesante, dos empresas casi de manera simultánea compraron los derechos para el uso de la patente del trabajo de Katalin Karikó y Drew Weissman. Ellos evidentemente toda esta técnica de cambiar la letrita del ARN lo patentaron,
y dos empresas, la primera, Moderna, que fíjense que su nombre viene de mRNA, que es modificar el ARN o el RNA, por sus siglas en inglés, que es una de las empresas que está haciendo la vacuna a través de ARN mensajero, y a la vez una pequeña empresa alemana llamada BioNTech, que es la que produce la vacuna Pfizer, también adquirió parte de los derechos para utilizar esta técnica de modificación del ARN para poder elaborar vacunas contra el cáncer. Entonces, fíjense cómo ya en la década de los 2000, 2010, ya se conocía cómo utilizar la técnica del ARN mensajero para decirle a las células cómo protegerse de enfermedades tan complejas como el cáncer, como el VIH y ahora contra la COVID. En 2013, y reconociendo el trabajo de Katalin Karikó, BioNTech la contrata y la hacen vicepresidenta senior de investigación. Entonces, miren cómo este camino que se sigue construyendo, porque evidentemente Katalin en este momento, bueno, está disfrutando de, si se quiere, ese momento de regocijo, de saber que estos 40 años que aquí nos decía Lisette han valido la pena, mirar atrás y decir, todo esto que he vivido y todo esto que he pasado ha valido la pena. Y hoy en día, muchas personas de la comunidad científica hablan de posiblemente un premio Nobel para esta dupla de excelentes científicos que descubrieron este mecanismo de ajuste y cambio en la secuencia del ARN mensajero que les permite hoy en día a Moderna y a BioNTech generar una de las vacunas más eficientes contra la pandemia por COVID-19. Creo que es una historia bien, bien interesante y creo que vamos a seguir escuchando hablar de Katalin Karikó. A mí me encantaría que en los próximos premios Nobel su nombre esté por allí, sobre todo porque, como ya seguramente ustedes saben, porque me queda clarísimo que son unos investigadores natos, hay muy pocas mujeres científicas que han recibido el premio Nobel. La primera y la única que ha recibido 2 premios es Marie Curie, pero si comparamos y si contrastamos el volumen de caballeros frente a damas, el porcentaje de mujeres es bien, bien pequeñito. Entonces, para mí sería, como mujer científica, un orgullo saber que Katalin Karikó pudiera ser una de las nominadas y, ¿por qué no?, la galardonada, la ganadora de un premio Nobel, porque creo que esta trayectoria de investigación que ha tenido ella y esta historia tan interesante merece un premio como este. Y Lisette por ahí hizo corazoncitos, así que creo que también comparte conmigo esta emoción o este interés por saber y conocer un poco más acerca de Katalin Karikó. Entonces, pues, ya de la historia de Katalin tenemos, así que me gustaría entonces ahora pasar quizás a un ciclo de, por ejemplo, saber si quisieran conocer un poco más de la vacuna, de Katalin, absolver quizás las dudas a través del chat acá de Zoom y las preguntas de toda la gente que se ha conectado a través del Facebook, abrir este ciclo de preguntas que Senia gentilmente nos va a ayudar a canalizar. Bueno, creo que podemos pasar. ¿Podrían de repente los docentes o niños abrir sus micrófonos? Ay, mira qué bonito el comentario de Fabiana, dice que está muy interesante, ya que esto no es común que nos enseñen en el colegio y nos está enseñando cosas nuevas. Ay, Fabiana, qué lindo, me encanta leer eso. Y sí, efectivamente, yo agradezco muchísimo este programa de Conocer es Creer porque nos permite introducir temas que incluso hasta pueden ser cotidianos y de muchísimo interés para estas nuevas generaciones. Así que gracias por valorar eso y gracias una vez más al Centro Cultural Petro por permitirnos este espacio
para compartir saberes con ustedes. Ajá. Mira, Saray hace una pregunta muy bonita. ¿Cómo logré descubrir que quería estudiar esta profesión tan hermosa? Bueno, Saray, tengo dos historias ahí como bien particulares, ¿sí? Por un lado, en mi familia hay químicos, ¿sí? Entonces, de cierta manera, ya yo conocía un poco cómo era la vida de los científicos, de los químicos, pero por otro lado, siempre fui una niña muy curiosa, muy curiosa. Y me di cuenta que los científicos tienen esa característica. Entonces me parecía que era como bien interesante estudiar algo que me permitiera desarrollar ese ímpetu curioso que me caracterizaba desde muy pequeñita. Por allí María Ángel nos comenta que vio una parte de científicas peruanas en el curso del CIT y le pareció interesante. ¡Ay, sí! Y hay tantas mujeres. A ver, me viene a la mente Araceli Quispe, que es una peruana muy querida que está en la NASA haciendo un trabajo maravilloso. Así que, hay una lista enorme. Me encanta leer que muchos de ustedes las conocen y que se interesen por este tema. Gracias, Daniel. Me encanta que puedas valorar que estos espacios de aprendizaje complementan lo que ya estás recibiendo en tu colegio. Claro que sí. Y Lisette nos comparte que le encantó, que si puede saber más, le agradezco mucho por ayudarnos y saber de esta linda historia. Gracias, qué linda, del segundo C, qué bonito. Gracias, Lisette, por compartirnos este testimonio de Brigitte. A ver, no sé si hay más preguntitas o comentarios. María Ángel, me parece que damos las gracias a nuestros amigos que nos han acompañado en el Facebook y nos quedamos un rato en la sala con los niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas que nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias a ustedes.